Da segunda palestra de hoje será apresentada pelo professor Obídio Rubio Mercedes, da Universidade de Alto Rio, e a apresentação é para presentear ao professor Obídio, invito a professora Rosana. Rosana, é com você. A hora. Muchas gracias. Muito obrigada, Mauro. Good afternoon, boa tarde, muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí y un gusto muy grande que me ha complacido la organización de este evento para presentar no solamente a nuestro colega, y sino también al amigo, el doctor Ovidio Rubio Mercedes. Ovidio nació en una ciudad muy linda de Otusco, llamado Otusco, en la Serranía de la Libertad, en el norte de nuestro país, Perú. Él hizo sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, es bien renombrada por sus matemáticas que forma. Tuvo su licenciatura ahí y hizo sus estudios de posgrado tanto aquí en Lima, en la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios de maestro en matemática, como también en el Brasil, donde obtuvo en Río Grande do Sul la maestría en matemática aplicada, el doctorado en ingeniería mecánica y el doctorado en matemática aplicada. Actualmente él es profesor principal e investigador de la Universidad Nacional de Trujillo, presidente de la SPMAC y ha sido decano nacional del Colegio de Matemáticos del Perú. Y no tanto con la matemática, sino también hace estudios en paralelo como estudiante de maestría de la Facultad de Teología de la Spring. Su área de investigación son las ecuaciones diferenciales parciales, el análisis numérico. Como lo mencioné, es un investigador RENACIT que publica en diversas revistas y también ha sido líder, ganador de proyectos de investigación aquí en Prociencia con CITEC y también en el Marsan Sur. Es un placer para mí presentar al doctor Ovidio Rubio el día de hoy en este seminario de EDP y matemática aplicada con el tema de Nonlinear Dynamical Systems Applications. Doctor Ovidio. Muchas gracias. Agradezco la organización de este seminario por permitirme conversar un momento con ustedes. Agradezco la presentación de Roxana. Como verán, habla también de algunos aspectos administrativos, lo cual me quitó tiempo mucho y dejé un poco la matemática por algunos años, pero bueno, estamos de nuevo volviendo. Así es que lo que voy a presentar hoy día es algunas cosas que hicimos hace un buen tiempo y que han vuelto a ser retomadas en esta área de los sistemas dinámicos. Voy a presentarlo un poco de manera general y algunos ejemplos que se dan o que han sido plasmados en alguna publicación. En principio hablamos de sistemas dinámicos. Para presentar un sistema dinámico, pues se necesita un espacio métrico, una función que va de R por el espacio a de espacio, y un sistema dinámico se puede presentar como una ecuación diferencial de evolución, como el que tenemos ahí, que le hemos dicho dynamical system. Este tiene particularidades, ¿no? Su existencia y unicidad de soluciones está ligado, digamos, a la existencia de un semigrupo que aquí se llama en general un proceso. Después vamos a ver cuándo separamos como semigrupo y cuándo lo dejamos como proceso. Un proceso que es un S de punto, coma, punto, formado por una familia de operadores dependiendo de los parámetros t y tau, con t mayor o igual que tau, en un cierto espacio de funciones sobre el espacio métrico, que tiene la particularidad de que cuando tau igual a t es la identidad, y en general también tiene la particularidad de la composición que vemos ahí abajo, ¿no? Característico de semigrupo. Donde el sistema dinámico está ligado, para la familia de semigrupos está ligado al sistema dinámico porque aplicado a una condición inicial UT, el semigrupo te da la solución del problema de S. Entonces ocurre dos cosas.
analizar la dinámica de esta evolución, de esta ecuación de evolución, significa estudiar qué cosa es lo que pasa cuando t tiende al infinito, o también, en ese caso se llama la dinámica hacia adelante, o también pensar qué pasa cuando la tau va al menos infinito, que podríamos hablar de la dinámica hacia atrás o la pullback dinámicas. No, vamos a enfocar las dos cosas un poquito, no en detalle, pero sí digamos en una manera específica. ¿Cuándo se dan las dos cosas? En primer lugar, el primer caso se da cuando los sistemas dinámicos son autónomos. ¿Qué significa que es autónomo? Es que la f que vemos aquí de la ecuación diferencial solamente depende de la u y no de la t, ¿no? La condición inicial sigue siendo la misma, digamos de la misma forma, y por lo tanto esto genera, el proceso se convierte ya en lo que tradicionalmente se le conoce como semigrupo, donde los parámetros S de t tau se convierte en un tipo de t menos tau, ¿no? Para t mayor o igual que tau. Y ahí vemos que para estudiar la dinámica en tiempo grande, simplemente si hacemos t tender al infinito, pues hablaremos de una dinámica hacia adelante, ¿no? Y si hacemos t tender al menos infinito, también hablamos de una dinámica hacia adelante, porque cuando el t va al menos infinito, pues el menos t en algún momento supera al t y sigue hacia adelante, ¿no? Entonces, en ambos casos se va a dar una dinámica para el t al infinito. ¿Qué cosa es lo que se determina ahí tradicionalmente? Bueno, sabemos que ahí lo que interesa es buscar atractores. Entonces, algunas características para buscar atractores hay que definir cuando un conjunto atrae a otros y cuando un conjunto es invariante, ¿no? Y algunas particulares de ese tipo nos permiten definir un atractor global, por ejemplo, para el semigrupo ST, porque el semigrupo es como que genera una dinámica, un movimiento en el interior del espacio métrico. Entonces, cuando un conjunto A es un atractor, cuando este conjunto se puede encontrar de manera que es compacto, es invariante, que significa que cuando tomamos una condición inicial en ese conjunto, toda la trayectoria permanece ahí y atrae también a los conjuntos acotados de X. Cuando eso se presenta es un atractor global. ¿Qué particularidades se puede ver ahí? Es que, por ejemplo, se puede medir la dimensión del atractor, o también en algunos casos cuando los problemas no son totalmente bien puestos, entonces se habla de conjuntos invariantes o funcionalmente invariantes. Y cuando son bien puestos se habla de atractores en general, ¿no? Y que también se puede hablar ahí de variedades inerciales aproximadas, que son variedades que en su cercanía tienen al atractor, que es el lugar o el conjunto donde se da la mayor parte de la dinámica del sistema. Entonces, el primer ejemplo que presentamos es un ejemplo de la dimensión de Hausdorff de un conjunto funcionalmente invariante para un fluido viscoelástico en rotación. El resultado está en la revista de Non-Linear Analysis en 1998, trabajado con Thompson en Porto Alegre, Brasil, ¿no? ¿En qué consiste esto? Y bueno, lo presento de una manera un poquito más digamos, detallada. Es un ducto rectangular que puede tener una razón de aspecto así, digamos, de esta forma, pero también puede ser un poco alto, digamos, y que está en rotación, y adentro hay un fluido viscoelástico que en el momento que comienza a rotar, entonces inicialmente tiene una velocidad solamente longitudinal por la forma del tubo, pero que cuando rota entonces va a generar las velocidades secundarias, ¿no? O sea, es tridimensional. Eso hace que las ecuaciones sean un poquito interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación para la velocidad longitudinal, la primera, y la segunda, utilizando el hecho de que la función de corriente para U y B se pueden descomponer en U y B, y entonces la segunda ecuación es simplemente el rotacional de la velocidad. Ahí tenemos el término viscoelástico, que es un término con derivada de orden 3.
Es débil porque si no fuera débil, entonces tendríamos que incorporar los tensores viscoelásticos y eso haría que las ecuaciones sean mucho más, ¿no? Pero como débilmente en base a ciertas propiedades, uno elimina ciertas propiedades y puede tener estas ecuaciones nada más. Bien, a partir de ahí nosotros queremos hacer se hace un estudio teórico, ahí están las condiciones iniciales, la velocidad inicial se puede calcular y el resto son condiciones de no deslizamiento en las fronteras. Es natural construir los espacios funcionales sobre los cuales vamos a construir el espacio de fase, ¿no? Normalmente son espacios de Sobolev o subespacios de espacios de Sobolev con particularidades especiales que, como mencioné, no lo vamos a discutir porque digamos, son resultados ya conocidos, pero sí hechos aquí, por ejemplo, de manera que construimos los espacios B, los espacios H, los espacios B, ¿no? Con las características, digamos, muy comunes de B incluido en H, que es reflexivo, y está incluido en B', que es el dual de B, y son inclusiones continuas incompactas. Los operadores que son importantes ahí, que siempre se van a utilizar, el operador A1, esencialmente un laplaciano, y el operador A2, que es esencialmente un biarmónico, ¿no? Pero definido, digamos, en base a este producto interno. Con algunas particularidades, de manera que se puede construir el operador A sobre todo el espacio B, compuesto por los dos operadores A1 y A2. En esos espacios que se construye se determina se hace la formulación variacional de las ecuaciones y está listo, digamos, para buscar existencias de unicidad y algunas otras cosas más. Si hacemos una notación específica como la que estamos mencionando abajo, ¿no? Podemos escribir esa ecuación en el espacio funcional B como una ecuación de evolución que hemos visto en el inicio, ¿no? Esa ecuación de evolución es la derivada de U con respecto a T, igual a toda esta parte que está acompañando, que puede ser que estos dos términos de la izquierda pueden pasar a la derecha y ese constituye lo que se llamaría el F de U. Y en este caso, como no depende explícitamente de T, entonces estamos viendo que es un sistema autónomo. Si es un sistema autónomo, entonces nos va a llevar a la dinámica forward. Bajo ciertas hipótesis, como esta de aquí, que está en función de las condiciones o del comportamiento de los números que caracterizan estas ecuaciones, el número de Reynolds, el número de Rossby, el número de Weisenberg, cada uno de ellos en sus particularidades, y bajo esas condiciones, entonces se puede, y algunas estimativas a priori, se puede demostrar estas desigualdades y con ello se demuestra que existen soluciones, una solución débil y polinomialmente acotada para los parámetros del problema. Esa solución se puede, digamos, fortalecer o si no, poner condiciones para poder seguir trabajando y la dinámica existir. Como no es un problema realmente bien puesto, entonces hay que hacer algunas hipótesis sobre la regularidad de las soluciones para poder seguir trabajando y encontrar situaciones como, por ejemplo, atractores, aunque aquí no se va a hablar de atractores, sino se habla de conjuntos invariantes. Un conjunto invariante simplemente es una especie de atractor, pero cuando se ha restringido a una trayectoria, es decir, elegimos una condición inicial, luego calculamos el omega límite y ese lo consideramos como el conjunto invariante y que funcionaría como un atractor, digamos, para toda una vecindad de trayectorias. Entonces, se trabaja ese conjunto como que los conceptos de dimensión de Hausdorff de atractores se generalizan o se aplican, digamos, para poder determinar la dimensión de Hausdorff de este conjunto invariante, ¿no? Y entonces, bajo esas hipótesis de regularidad que uno lo puede poner, que uno pues entonces dice que existe un semigrupo de operadores que justamente me da para cada condición inicial, me da la solución del problema, ¿no? Entonces, y además este conjunto se verifica que este conjunto invariante satisface la propiedad de que si tomas una condición inicial ahí, pues permanece toda la trayectoria en X. Es importante que cuando uno quiere calcular la dimensión de Hausdorff va a necesitar
hacer un estudio del comportamiento de los volúmenes que pueden ser expresados como esferas o pueden ser expresados como cubos o hipercubos, digamos, y que cómo son transportados por el semigrupo cuando está actuando. Eso genera, digamos, alguna deformación, y entonces queremos saber la tasa de deformación, y eso nos va a ayudar a calcular la dimensión de ese espacio. Cuando hablamos de las dimensiones, hablamos evidentemente de la dimensión de Hausdorff, que es una dimensión que generaliza la dimensión, bueno, más bien digamos, generaliza la dimensión topológica, pero también generaliza a través de la dimensión de Hausdorff, se calcula con una medida de Hausdorff. La medida de Hausdorff es una generalización de la medida de Lebesgue. Entonces ahí se van a necesitar ciertas propiedades de regularidad, como por ejemplo, encontrar soluciones para para la ecuación o para el sistema dinámico linealizado. ¿Cómo lo linealizamos? Bueno, con derivandos alrededor del cero, digamos, ¿no? Y este sistema que está aquí es un sistema linealizado, donde el f es una expresión como esta, ¿no? Entonces queremos saber que ese operador, ¿no?, es diferenciable, digamos, en esa trayectoria. Y entonces ahí se define un operador L, que es el operador diferenciable, y que coincide justamente con la solución de la ecuación linealizada. Entonces nos interesa calcular esas propiedades, ¿no?, para poder de ahí utilizar la técnica que propusieron Tiemann y sus colaboradores para poder determinar la dimensión de Hausdorff, o una estimativa para la dimensión de Hausdorff. Para ello, por ejemplo, se construye el conjunto de su rho de ST para dado un conjunto, un T1 y una rho mayor que 0. Definimos una especie de vecindad, pero bajo este espacio B, cuando la condición inicial está en B, y entonces evolución también está ahí, con este tipo de norma, digamos, ¿no? Entonces se construye ese conjunto, y ese se va a probar que es el conjunto que va a comenzar a traer, y vamos a encontrar así, vamos así a limitar el conjunto invariante. Entonces es importante saber cómo se comporta el semigrupo en este conjunto. Y la proposición técnica es la que dice que si tenemos para T1, que puede ser, es un T1 elegido, pero no quiere decir que es fijo, sino que es arbitrario, y una rho mayor que 0, este conjunto de acá es abierto en B, y también el operador en ese T1 es diferenciable y con la norma de H, ¿no? Eso, la prueba involucra un conjunto de operaciones donde se necesita, como les habíamos dicho, una hipótesis como esta que estamos poniendo aquí. Es importante para garantizar y seguir el trabajo. Entonces, por ejemplo, necesitamos lemas, para probar eso se necesitan algunos lemas como estos: la existencia de soluciones de la ecuación lineal, ¿no? Y al final esa solución del problema lineal nos sirve para prácticamente garantizar lo que habíamos dicho, la derivada del semigrupo, del ST, ¿no? Luego, el conjunto que sea abierto en B, y la diferenciabilidad del S. O sea, la primera parte está ligada con la tercera, porque la diferenciabilidad del ST está ligado a la solución del problema lineal. Con esas condiciones uno garantiza la existencia del atractor, y ahora sí, y bueno, no solamente la existencia, sino sobre todo estamos apuntando a la dimensión de Hausdorff, como hemos dicho, ¿no? En realidad, se trabaja con dimensión de Hausdorff y dimensión fractal, y como la dimensión de Hausdorff es más, digamos, es menor o igual que la dimensión fractal, entonces cualquiera de ellas nos puede ayudar para estimar dimensiones. Ya hemos mencionado que, siguiendo a Tiemann, él, al tratar de calcular el volumen el volumen sí transformado, ¿no? Se llega a utilizar que el operador genera, para calcular su volumen necesita la derivada de ese operador.
Y una vez calculada la derivada de ese operador, en base a la interpretación de los exponentes de Lyapunov, nos lleva a una expresión como esta, ¿no? A calcular en realidad expresiones QM de T, que son el supremo para las trayectorias que empiezan en el propio conjunto invariante X, y sobre todo dado para todas aquellas sí que son condiciones, puntos donde se opera la derivada del semigrupo, y te genera una expresión como esta. Si nosotros calculamos, según Tiemann, si calcula el límite superior de este QR, y si llega algún momento a demostrar que es menor que 0, entonces la dimensión de Hausdorff del conjunto X es menor o igual que M, donde M justamente indica el número de soluciones que se necesita, porque cuando hablamos de un conjunto compacto, en realidad estamos reduciendo la dinámica a casi un conjunto finito dimensional, porque las propiedades compactas son esas, ¿no? Nos reducen y podemos simplificar los últimos nodos y quedarnos con conjunto finito dimensional. Por eso es que se llega al final a trabajar sobre un espacio de funciones, un espacio finito dimensional de funciones. Y ahí se trabaja con los operadores. Estos operadores sirven justamente para estimar los volúmenes, porque por ejemplo, si tomamos un círculo, al transformarlo nos va a salir allá una elipse cuyos semiejes van a ser justamente los autovalores del operador compacto derivado. Y entonces los autovalores comienzan a jugar un papel importante y tienen un comportamiento especial que también tienen esta forma, ¿no? Es decir, cuando ya J va creciendo, estos se comportan como una constante por la dimensión del dominio con este exponente, y por la J, ¿no? Que a la 2 M sobre K. Entonces, la idea es encontrar al final. Para este problema se hizo lo mismo, se calculó los autovalores, las funciones iniciales, y después se va determinando hasta qué M podemos alcanzar. Entonces, la proposición importante que va a dar el resultado es que si en nuestro problema, si consideramos gamma 1 expresiones como este tipo, gamma 2 también como este, y definimos el gamma 1 raya, el límite superior del gamma 1, diferencial T, bueno, y el gamma 2, el límite superior de estas expresiones que se van a incluir en el operador que estamos calculando aquí, en una expresión de este tipo. Entonces, se va a lograr estimar que este QM, que es el límite inferior de los QN de T, tiene una expresión, está acotada por una expresión como esta, ¿no? Involucrando el número de Reynolds, una constante, más la dimensión, perdón, la medida del conjunto, es una medida de Lebesgue, ¿no? El M, que es el espacio que nosotros elegimos, y expresiones como esta, y la gamma 1, gamma 2, calculadas arriba. Entonces, una expresión polinomial en M, ¿no? Ahí abajo se menciona algunas constantes, la A y la B, que son siempre números dados de los números conocidos. Por lo tanto, es una expresión que está escrita en forma polinomial en M. Y como vemos que el exponente de M mayor es M cubo, entonces, y está con un signo negativo. Entonces, si en los primeros M puede ser que el último término sea mayor que los demás, entonces positivo. Pero si en algún momento este M cubo va a crecer, va a llegar a ser negativo. En el primer momento que esta expresión de la derecha es negativo, ya habremos entonces estimado, ¿no?, la dimensión de Hausdorff. Si habíamos elegido el M que ya nos dice, bueno, la dimensión de Hausdorff es menor que esto, ¿no?, que este M. Algunas simulaciones que hicimos también, esto fue también resultado, digamos, de la parte numérica, cómo es los patrones que se generan en ese canal, y cómo evoluciona, ¿no?, desde el tiempo. Aquí tiempos está para 10, luego está para 50, para 200 y 500 segundos, ¿no? El patrón transversal, es decir, el tubo que es longitudinal, inicialmente cuando comienza a girar, entonces se generan las velocidades transversales,
Y esas velocidades transversales al final tienen este comportamiento, ¿no? Vemos que no lo podemos ver en general como una forma global, no hay un solo, digamos, un atractor global, pero sí puede ser atractores locales. ¿Por qué? Porque siguiendo una trayectoria, uno puede irse, por ejemplo, a elegir en un lugar y se va a ir a un sitio determinado. Aquí tratamos de sacar una trayectoria que es de la parte inferior, justamente, ¿no? Que empezando en este lugar, bueno, se fue movimentando y llegó, va acercándose a un centro, digamos, aquí abajo. Esta partita que está acá es la parte inferior de la sección transversal, no es todo, ¿no? Esas simulaciones fueron hechas posteriormente. Bueno, eso es, digamos, un repaso de esta parte. Aparte de eso, también se habla de las aproximaciones o variedades inerciales aproximadas. ¿Por qué tenemos que hablar de esto de aquí? Porque los atractores en general son tan complejos que uno no lo puede determinar, solamente lo estima y sabe que en algún momento están, en algún lugar están. Y si se calcula la dimensión, es por lo menos la estimación de la dimensión, significa que por lo menos lo podemos meter en un espacio en este caso, RM, un espacio isomorfo RM, pero no tenemos más conocimiento. Entonces la idea es conocer un poquito más y eso ha llevado a estudiar lo que se llama las variedades inerciales aproximadas. Este tema no está publicado aún, pero digamos, se utilizó un artículo de Haywood and Ranaker para hacer las construcciones de las variedades inerciales aproximadas. La ecuación que teníamos, como bien, no se puede escribir en esta forma, en forma resumida, ¿no? Aquí está la parte lineal y aquí está la parte no lineal. Y sé que es una constante que dependía de los gradientes de las longitudinales de la depresión, ¿no? Aquí está G de U, la parte no lineal y la parte rotacional. Entonces, ¿cómo se construye las variedades inerciales? Se descompone, bueno, cuando se usa Galerkin, normalmente pues descompone una función en un espacio determinado, que puedes elegir una base, y esa base puede ser algunas autofunciones del operador A. Entonces descompone las funciones en series, en una serie de esas autofunciones. Y si elige las primeras autofunciones que representan mayormente los primeros modos del comportamiento en un fluido, podríamos decir que representa las partes, la parte de longitud de onda más grande, y se proyecta del espacio Bn, se proyecta la solución sobre el Bn, una proyección ortogonal. Entonces el complemento, la proyección sobre el complemento, que será 1 menos Pm, será sobre lo que queda, ¿no? Entonces, esta ecuación 6 lo podemos proyectar sobre Bm, que es el espacio finito dimensional, y sobre el complemento de Bm en el espacio B, que es lo que queda. Es decir, diríamos que la primera trata de estar proyectada sobre el espacio finito dimensional, pero la segunda está proyectada sobre un espacio finito dimensional, porque es todo lo que resta. Solo que tiene la particularidad de que la segunda, que son los Q, está representado por los movimientos de escala pequeña, o sea, diríamos que su energía es un poco más pequeña, aunque no necesariamente despreciable, ¿no? Pero aún así, a pesar que lo hemos proyectado sobre PM, la primera ecuación no está completamente determinada, porque si vemos en el término no lineal, la parte Q, la Q es infinito dimensional, porque ese Q pertenece al complemento de la proyección PM. Entonces, ahí tenemos un problema que se tiene que por causa de la linealidad se tiene que determinar. Y para tratar de determinar ese Q, que se trata de buscar en función del P, es que entonces aparece el concepto de variedad inercial.
¿no? Que no es otra cosa que es una, esta de color, digamos, que representa es el grafo de la variedad inercial, que lo hacemos depender de alguna manera, pero vamos a ver si lo resulta de que la Q, ¿no? Lo hacemos depender de la P, de los modos bajos. Entonces, esa función phi es una función generalmente se muestra que lechiciana y cuya gráfica es esta expresión, de color que vemos. Y entonces indicamos que alrededor de esa variedad, cerca de esa variedad, hay una vecindad de radio epsilon, y esa vecindad de radio epsilon es la que va a tener o va a contener al atractor. El atractor lo vemos aquí con el A. Y por lo tanto, si ese es el atractor, entonces las trayectorias que están, en este caso el azul, deberán acercarse al atractor. Pero es importante ¿por qué es importante la variedad? En primer lugar, porque es una variedad diferenciable. Y si es una variedad diferenciable, el sistema de ecuaciones que tenemos en ecuaciones diferenciales parciales se pueden de alguna manera escribir sobre esta variedad como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y también se verifica que la trayectoria se acerca a esta variedad de forma exponencial, ¿no? Aunque no necesariamente al atractor sea de forma exponencial, porque el atractor puede que se acerque a la trayectoria de manera lenta, pero por lo menos hasta ahí se logra entender de que el atractor está en una vecindad de esta variedad, ¿no? Pero aún esta variedad en este espacio, pues es la gráfica de un espacio, como habíamos mencionado, de Q, digamos, está en un espacio infinito dimensional. Todavía sigue siendo complicado, entonces se necesita aproximar esa variedad por lo que se llama la variedad inercial aproximada. ¿Qué significa eso? Resolver el sistema en un sistema que se llama inercial, donde todos T, si bien es cierto, tiene esta forma, donde P está en el BM, en el espacio finito dimensional, eso no es problema, la P raya también, y la Q raya ya no sea una infinito dimensional, sino también sea finito dimensional. Es decir, la aproximamos, esa variedad infinito dimensional, a esa variedad inicial teórica, por una que se pueda interpretar toda la primera ecuación en un espacio finito dimensional. Eso genera, eso está explicado aquí, ¿no? O sea, el UM se puede descomponer en dos partes, ¿no? O sea, ya infinito dimensional, y Q raya es finito dimensional, pero para ello se necesita otra gráfica, otra variedad, ¿no? Que es muy similar, se calcula de la misma forma, pero una variedad, digamos, aproximada. ¿Y cómo sale esa variedad aproximada? Esa variedad aproximada sale demostrando de que la parte de las longitudes de onda altas, que son infinitodimensionales, tienen energía muy pequeña, y entonces podemos simplificar la ecuación que responde a la parte de los nodos bajos, que es la última, en que su variación es pequeña, o también podemos hacer una aproximación numérica y luego despejar, digamos, resolverlo, esta ecuación de aquí. Y eso lleva a un problema de punto fijo, y luego se hace una primera aproximación. Entonces, en la primera aproximación, ¿qué significa? Que aquí, por ejemplo, en realidad, en la ecuación, en el punto fijo, tendría que tener aquí más phi up P raya, ¿no? En lugar de aquí el P más eso. Pero la primera aproximación se hace esto 0 y se tiene esa ecuación de ahí. Al hacer eso tenemos la primera aproximación y consideramos que esta es en realidad la variedad
es suficiente. La primera aproximación, por eso se llama M1, y entonces ahí despejamos pues que la phi, ¿no? Phi de P raya sea igual a al R a la menos 1 multiplicado por PMG, P, y ya prácticamente con eso está calculada la aproximación, la primera aproximación, y es suficiente. Ahora, ¿qué cosa es lo que se muestra? Normalmente se muestra que esas trayectorias que están fuera de la variedad, de la vecindad de esa variedad, tienen que también acercarse a esa variedad aproximada en una manera, diríamos, exponencial. Entonces, para eso se toma una solución cualquiera y luego se calcula las diferencias, ¿no? En el espacio B, y se calcula que U menos P, que es igual a Q, se aproxima en base, que es el enésimo autovalor, a la menos R, donde R está entre 0 y 5 cuartos, y el estimado de este A tilde RQ, que se puede calcular con la expresión de arriba y se puede estimar como un número. Los lemas abajo sirven para calcular este de aquí. Entonces, prueba que se usa así, entonces se ha garantizado que se puede determinar una aproximación inercial aproximada, es decir, algo que se pueda graficar inclusive numéricamente, y también las trayectorias se van acercando a esa aproximada. Y todo está en el espacio finito dimensional. De manera que hasta el atractor puede ir acercándose hasta ese espacio, se puede proyectar sobre ese espacio finito dimensional. Y la dinámica se reduce a un sistema finito dimensional. Para eso sirve la aproximación. Finalmente también hay otro artículo que se publicó con Thomson, ya no para estas ecuaciones, sino para las ecuaciones de magnetohidrodinámicas con dispersión térmica, cuyas ecuaciones se escriben aquí. La primera la formación, están en formación variacional, la primera para la velocidad, la segunda para el campo magnético y la tercera para la temperatura. Ahí están sus espacios funcionales, ¿no? Finalmente, quiero mencionar un poquito de los sistemas dinámicos no autónomos, ¿no? Aquí ya la diferencia, ¿no? El F depende de la U y depende de la T. Esta preocupación lo estábamos discutiendo hace tiempo con Thomson y decíamos, bueno, probablemente los atractores se van moviendo, ¿no? Se van moviendo hacia adelante. Y pues, y realmente es cierto, ¿no? Solo que no se podía formular adecuadamente. Entonces, para este caso de no autónomos, fue necesario construir lo que se llaman no sistemas semigrupos, sino se llama operadores, que son esta familia de operadores, ¿no? De manera que el operador aplica los subT a la condición inicial y te sale la solución del sistema dinámico que está arriba, ¿no? Entonces, ahí también se habla de púlvora tracción. ¿Por qué es importante esto? Solamente voy a explicar porque creo que ya no vamos a hacer un detalle para atrás. Lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. Voy a imaginar aquí. Aquí tenemos el T, ¿no? Y vamos a poner por aquí un T. Vamos a poner un T1, por aquí un T2. Pero pensemos en el T1. Entonces, en el tau, por acá, vamos a poner también un tau1. Si doy acá una condición inicial U tau, evidentemente voy a moverme y voy a llegar aquí en el tau1 hasta por acá. Si me muevo un poquito, cambio la condición aquí, tau1, evidentemente me voy a mover y bueno, y doy aquí otro tau, voy a moverme y me voy a llegar por acá, ¿no? En tau1. Es decir, fijo tau T1 y voy moviendo los taus, ¿no? Y entonces vamos acercándonos aquí en T, fijado T, y por aquí voy a tener una familia de puntos, ¿no? Esta familia de puntos, entonces, es lo que voy a llamarle un conjunto ADT1, y si este conjunto tiene las propiedades que necesito para que sea un atractor, entonces yo le llamo atractor. ¿Pero por qué se genera atractor? Porque es la dinámica cuando me estoy moviendo los tau, es decir, estoy moviendo las condiciones hacia atrás y me generan trayectorias, entonces al final en T1 se convierte en un lugar como que fuera el omega, ¿no? El final.
de la dinámica. Entonces aquí me va a salir un AT que, como dije, ciertas propiedades que cumple, puede ser genera la trayectoria o genera la dinámica del conjunto. Pero como me quedan otros test, entonces hago lo mismo. Y aquí podría generar otro AT2. Y no solo eso, sino muchísimos. Entonces eso resulta pues que se llama pullback attractor en el sentido de ¿qué? De que para calcular en cualquier tiempo yo lo que tengo que hacer es moverme de atrás, ¿no? Y hacer que el tau vaya al menos infinito y ver qué pasa aquí en T, cómo resulta el conjunto aquí. Y entonces calcular aquí el tau, el atractor aquí, y medir de nuevo la dimensión de ese atractor es la dinámica pullback que está simplificando. Solamente quiero mencionar que esto de aquí ha sido abordado por bueno, ya les dije todo lo que significa ahí, no quiero dar definiciones, y quiero mencionar que en un problema que le di a un alumno en pregrado aquí en Trujillo hace un tiempo, para estudiar la ecuación del calor en un dominio en movimiento, bueno, él después se fue a Sao Paulo, ¿no? Heraclio, se fue a Sao Carlos, ahí siguió pensando y él dijo, bueno, esto se puede mejorar, mejoró, le puso el comportamiento de retardo y comenzó a hacer la dinámica pullback, porque él ahí conoció la dinámica pullback, y hemos publicado este artículo, ¿no? En la dimensión fractal de los pullbacks atractores para la ecuación semilineal del calor con retardo, en un dominio con frontera en movimiento, ¿no? El cual también tuvimos la colaboración de Marcelo Don Nascimento, de Sao Carlos. Esa es diríamos, en esencia, lo que les mencioné. Evidentemente están hechos ahí, el problema que se presenta es ¿no? El retardo está en la parte final, es un problema semilineal, las condiciones, el dominio es unidimensional, pero con variables en los extremos. Entonces aquí está el retardo, la condición inicial para retardo y la condición inicial para tau. Evidentemente también se necesita construir un espacio de funciones adecuadas. Tenemos 3 tipos de espacio de funciones. También se necesita demostrar existencia y unicidad. Y también aquí tenemos de la solución fuerte. Y la dinámica, para la dinámica hay que construir el espacio donde se va a mover, y pues hubo necesidad inclusive de hacer digamos, una construcción un poquito adecuada utilizando una función no decreciente, pero con un cierto comportamiento para poder determinar los conjuntos donde se va a mover y donde vamos a poder encontrar los atractores. No es en general un atractor que se va en el espacio completo, pero sí en subconjuntos de esto. Entonces trabajamos sobre un subconjunto de estos y también en subconjuntos de este espacio. En cualquiera de ellos se define 2 tipos de procesos, que son soluciones del problema, primero con las soluciones en tau y después con las soluciones con retardo. Son 2 tipos de procesos, o diríamos similar a 2 tipos de operadores, y con eso se demuestra la existencia de atractores en cada uno de los casos, y también se prueba que la dimensión del atractor es finita. Muchas gracias. Muchas gracias, Ovidio, por tu exposición. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micro o levantar la mano, hacer la pregunta correspondiente. Mientras tanto, una curiosidad, mientras se van animando a hacer preguntas, una curiosidad, Ovidio, ¿hay alguna diferencia entre lo que es un backward attractors y un pullback attractors? Pues lo mismo. Esencialmente son diferentes. Son diferentes porque en la manera de la construcción. En la manera de construcción y también por su comportamiento, porque los pullback attractors se calculan en cualquier tiempo y utilizando las perturbaciones o movimientos iniciales o las condiciones iniciales que se van moviendo. Entonces eso me generan pullback attractors en el tiempo t. En cambio, los
los atractores, los forward attractors, uno siempre busca el omega límite, que se van cuando el T va para el infinito, ¿no? Entonces, el forward, pero el backward, o es cuestión solamente del idioma. no, por eso, o sea, los dos van para adelante, pero el backward attractor lo calculas en un tiempo, en un tiempo determinado. Tú fijas un tiempo y ahí calculas los atractores, digamos. Ok, aquí vas formando saltos desde el tiempo anterior hacia adelante, hacia el punto que fijaste, ¿no? Que vas moviendo de familia. cada posición inicial, te vas generando trayectorias y ellos van acercándose, digamos, a un atractor en un tiempo T, ¿no? Sí. Se generan atractores ahí. Evidentemente, hay ciertas condiciones para poder determinar que existen esos atractores ahí. El forward attractor es el más común. El pullback attractor, que es el que has tocado el día de hoy, ¿cuál es su utilidad, dado que tenías por ahí un ejemplo en una forma práctica? Bueno, realmente todavía no hay mucho, ¿no? Tal vez hay un grupo ahí en Sao Carlos que trabaja muy bien, probablemente tengan más conocimiento, pero los pulvar attractors, como se calculan en un determinado tiempo y en cada tiempo, entonces tendríamos, diríamos familias de pullback attractors, y tal vez estas familias pueden ser tratadas ya en otro mecanismo para ir trasladándolos bajo ciertas condiciones y buscar lo que ellos llamarían un uniforme attractor cuando T tiende al infinito ya, ¿no? Pero es decir, como que no es tan fácil coger T en estos sistemas no autónomos, coger T tiende al infinito, no tienes una claridad de las cosas. Sí, tal vez con los backward pullback attractors puedes construir un uniforme attractor que más o menos se parecería a un forward attractor. Ok, gracias. Bueno, ya les di tiempo para que hagan sus preguntas. Hola, Fidel. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, profe, maestro? ¿Cómo está? Una preguntita, una curiosidad. En ese modelo que presentaste, el primer modelito, ¿no? Cuando hiciste la rotación, no sé cómo interviene ahí la turbulencia. Como has hecho una rotación del fluido, ¿cómo ves la turbulencia? O un poco ¿cómo lo interpreta? Nada más eso. En el canal, en el fluido, ¿no? El fenómeno de turbulencia. Sí. Bueno, la turbulencia siempre está sujeto a, por ejemplo, es muy común utilizar las velocidades vayan aumentando más. Ajá, sí. Entonces el fluido se va desordenando y entonces no tendrías patrones como estos, ¿no? Claro, Sí. ajá. ¿Por qué? Porque ya se desordenaría y los modos altos comenzarían a tener más importancia que los modos pequeños porque generarían más energía. Nosotros Ya. hemos trabajado considerando que la energía es baja, o sea, no hay Ya. de más, pero sí hemos considerado que esa parte de todas maneras es importante, los modos altos. ¿No? Para la turbulencia, también puede servir esta teoría, la teoría de las variedades inerciales, porque ahí sí estás trabajando con los modos altos. Entonces, esa teoría sí es útil, a pesar de que en la gráfica aquí que hemos hecho, eso no muestra la turbulencia, ¿no? Pero cuando esto puede ser puede entrar en un sistema más caótico, el sistema de variedades inerciales sí ayuda a interpretar un poco la turbulencia. Ya, profe. Gracias, maestro. Gracias, Roxana. Gracias, Fidel. ¿Alguien más con alguna pregunta? Ahí va. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Profesor Ovidio, buenas tardes, ¿cómo está? Profesor, yo sí tenía una pregunta con respecto a una parte de la presentación. Mostró que las estimativas de la dimensión de Hausdorff dependían del número de Reynolds. ¿Hay algún límite? Dos preguntas. ¿Hay algún límite para ese número de Reynolds que garantice la existencia de semigrupos? Porque no estoy seguro si para cualquier valor de Reynolds usted va a obtener un semigrupo asociado a su sistema de ecuaciones. Y segundo, si esa estimativa de la dimensión de Hausdorff se ha mejorado o se quedó en la que ustedes obtuvieron.
Para poder calcular o para poder aplicar esta teoría, es necesario que cumplan estas propiedades que hemos mencionado, ¿no? Como las diferenciabilidades de estos operadores. Eso, y sobre todo en unos sistemas que no son bien puestos como este, entonces se asume una propiedad de regularidad que me permita tener comportamiento, digamos, de una solución hasta el infinito. O sea, no haya en algún momento un disparo, un block-up. Entonces, nosotros asumimos todo eso. Al asumir esas condiciones, entonces estamos limitando de que no estamos entrando a un Reynolds tan alto, ¿no? No estamos entrando a un sistema tan caótico. No estamos limitando las situaciones para poder asumir esas condiciones. Y bueno, el mejoramiento siempre va a mejorarse. Bueno, yo no he mejorado, pero supongo que siempre que uno quiera hacer algo va a mejorar, porque seguramente hasta poder calcular numéricamente de repente ciertas cotas o ciertos comportamientos en alguna proyección de un espacio finito dimensional. Pero no tengo más. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, no hay más preguntas. Entonces, Ovidio, muchísimas gracias por tu participación en este seminario de EDP y Matemática Aplicada. Y le doy el pase a Mauro para el cierre de esta sesión. Obrigado, Rosana. Hoje